Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados en ella. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Existen 3 marcas para reconocer a la iglesia verdadera. Características muy importantes con las cuales usted puede reconocer si la iglesia en la cual usted está es la iglesia de Jesucristo. La primera de ellas es la predicación fiel y recta de la palabra de Dios. Si usted se encuentra con innovaciones, con herejías, con interpretaciones privadas de personas, allí usted está en peligro de no estar en una iglesia verdadera. En segundo lugar, la correcta administración de los sacramentos. Si en su iglesia se administra correctamente la cena del Señor y el bautismo, usted está en presencia también de una marca importantísima de la iglesia verdadera. Y en tercer lugar, la aplicación de la disciplina. Es una de las marcas de la iglesia. En una iglesia donde se tolera el pecado, donde incluso se le defiende, o donde hay impunidad con respecto a las acciones de sus miembros, se está en riesgo de no estar allí en una iglesia verdadera. En la iglesia de Jesucristo se alienta, se exhorta, se disciplina, se perdona y se restaura a aquellos miembros que caen en pecado. En este último mensaje, de esta serie Pecado y Perdón, necesarias verdades incómodas, abordaremos la última de las marcas de la iglesia verdadera, que es la disciplina eclesiástica. Algo que es demasiado relevante para la vida de la iglesia. Regularmente y por deformación conceptual que nosotros tenemos, pensamos en la palabra disciplina como castigo. De hecho, es la primera idea que yo creo que se nos viene a la mente. Disciplina, castigo, reprensión. Y pensamos, no sé, en nuestros padres, madres, en el colegio, dependiendo de la circunstancia que hayamos tenido. Yo en la básica participé de un colegio donde todavía se tenía la costumbre de dar de golpes a los alumnos. Tenía un profesor, medio tirano él, que nos hacía las patillas de Bernardo Higgins. Yo me dejé las patillas largas alrededor de los 20 años, como traumado con esa experiencia de que el profesor nos tomara de las patillas y nos levantara y después nos dejara caer. Terrible. Entonces, pienso en disciplina y por deformación pienso en ese profesor. No voy a decir su nombre porque lo van a ver y van a considerar que puede ser bullying, ¿ya? Pero, bueno, terrible. Colegio angélico por lo demás. Más aún. Pero en la Biblia, la disciplina no es así. En la Biblia, la palabra disciplina implica enseñanza y también implica la idea de una formación. La disciplina en la Biblia y sobre todo en el Nuevo Testamento es un entrenamiento que alienta, que corrige, que restaura. Por ello, la disciplina está ligada al discipulado perpetuo de los creyentes. Nosotros pensamos que el discipulado es algo limitado al inicio de la fe. No, toda la vida nosotros somos discípulos. Discípulos que hacen otros discípulos, pero discípulos de un solo maestro, que es Cristo. Driscoll y Richards en su libro Doctrina señalan que la iglesia es disciplinada para la santidad. El corazón de la disciplina es el discipulado. Los líderes usan las escrituras para enseñar, corregir, capacitar y equipar a los cristianos para que sean un pueblo santo que continuamente crece a semejanza de Cristo. En estricto rigor, cuando usted escucha un sermón predicado, cuando yo escucho un sermón predicado, estoy siendo disciplinado, porque estoy siendo enseñado, formado en este proceso de discipulado, alentado también, exhortado en los pecados que yo de repente no reconozco o no quiero reconocer. ¿Ya? Entonces, no es solo el ejercicio donde se reprende a aquel que ha cometido un pecado visible o a aquel que ha confesado o ha sido denunciado de un determinado pecado. Es parte del discipulado.
Acentuando esta idea anterior, R.C. Sproul, en un libro reciente llamado Todos somos teólogos, señala que una iglesia es responsable de la nutrición espiritual de sus miembros, de que la gente crezca en su fe y progrese en su santificación. Por lo tanto, se requiere la disciplina para mantener la iglesia libre de infecciones con impurezas y corrupción. La predicación, la enseñanza fiel de la palabra, ayudan a la congregación a mantenerse equilibrada en una vida de santidad. Y somos motivados a vivir esa vida. Y si no la estamos viviendo, los líderes de la iglesia somos exhortados, amonestados a decir algo con respecto al pecado de los miembros de la comunidad. Nuestra denominación, la Iglesia Presbiteriana de Chile, posee una constitución, que como toda constitución es una carta de navegación, una carta fundamental que basa las conductas y los principios que nos permiten vivir en comunidad. ¿Ya? Y dentro de esa constitución hay un libro de disciplina. En él se entiende que la disciplina es el ejercicio de la autoridad y la aplicación de las leyes del Señor, leyes que el Señor ha establecido para su iglesia. Y también esta disciplina comprende el cuidado y la dirección de la iglesia sobre sus miembros, oficiales y también sus tribunales. Vale decir, no solo son susceptibles de disciplina los miembros de una comunidad, sino también lo somos los presbíteros, los diáconos, los pastores, también somos susceptibles de disciplina. Y no solo individualmente, también son susceptibles de disciplina los consistorios, los presbiterios, los sínodos, que pueden ser intervenidos por un tribunal mayor. En su artículo 2 señala la finalidad de la disciplina, diciendo lo siguiente, y me interesa aquí, voy a citar dos artículos de este libro de disciplina, porque nos van a permitir un marco de entendimiento del sermón de esta mañana. Dice el artículo 2 con respecto a la finalidad de la disciplina. Los fines de la disciplina son la defensa de la verdad y la autoridad y honor de Cristo, la remoción de la ofensa, la promoción de la pureza, la edificación de la iglesia y el bien espiritual de los ofensores. Me llama mucho la atención algo. Aquí no está presente la palabra castigo, condena, juicio, que si bien es cierto en procesos disciplinarios los hay, y tiene que haberlo, tiene que haber una sentencia, un dictamen final, pero la finalidad última y principal de la disciplina tiene que ver con la defensa de la autoridad. El que Cristo siga siendo glorificado y no que por nuestras conductas, en buen chileno, se pase el trapero con el nombre de Jesucristo. La remoción de la ofensa, buscar que haya una restitución para aquel que ha sido dañado. Y también la edificación de la iglesia y el bienestar espiritual de los ofensores, promoviendo entonces una vida santa. Aquí lo que se busca contrarrestar es la ofensa. Y es muy bonito también como el artículo 4 de nuestra Constitución, en su libro de gobierno, señala que es una ofensa. Es muy bonito porque nos pone una lista. No limita los pecados a una lista. Dice que ofensa es aquello que en doctrina, principios o en la conducta de un miembro de la iglesia, de un oficial o de un tribunal de ella, es contrario a la palabra de Dios. Primero que todo, ofensa es aquello que cualquiera de nosotros hacemos y que va contra la palabra de Dios. Y fíjense en esto, o que aun cuando no sea por su propia naturaleza pecaminosa, puede tentar a otros para que pequen o destruir la edificación espiritual. Vale decir, si yo hago algo que considero que es lícito bíblicamente, pero que daña la vida espiritual de alguien, le es causa de tropiezo, le es causa de escándalo, eso también es una ofensa según este libro y según la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque nos ponemos como piedra de tropiezo por aquellos que son más débiles. La iglesia tiene que enseñar a la gente la palabra de Dios para que reconozca dónde hay pecado según la Biblia. Pero mientras eso no suceda, nosotros tenemos en una gran nube de testigos que comportarnos como creyentes. Siempre me acuerdo, en una ocasión el pastor Vladimir, en un momento difícil de mi estadía en la iglesia,
también he sido reprendido en otros momentos de mi participación en la comunidad, y él me señaló lo siguiente: un líder de la iglesia no solo tiene que ser cristiano, sino que también tiene que parecerlo. Y eso es súper importante, porque nuestra predicación puede ser muy floreada, muy bonita, pero si nuestros hechos no avalan lo que nosotros estamos predicando, eso es algo que grita demasiado fuerte en las conciencias de las personas. Entonces, teniendo esto en mente, es que abordaremos esta mañana la disciplina, sobre todo también teniendo en cuenta qué significa y su relación con el perdón y la restauración, a partir de 3 preguntas básicas que están sustentadas en algunos textos bíblicos. La primera pregunta: ¿por qué es necesaria la disciplina? El versículo 11 del texto que leímos dice que ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Piense usted en las veces que fue disciplinado: en su hogar, en el colegio, en el trabajo. ¿Alguna vez la disciplina le resultó agradable, bonita, linda? Yo quiero ser disciplinado. Bueno, yo conozco a alguien, ya no hago más la pregunta, porque siempre hay alguien que, cuando yo digo ¿a quién le gusta ser disciplinado?, nos falta el que levante la mano. De hecho, la Mónica es una de ellas. Vivió en un hogar muy laissez-faire, como se llama técnicamente, donde se dejaba hacer todo. De hecho, cuando la Mónica quería hacer la cimarra, le pasaban plata y le daban la libertad para hacer la cimarra. Entonces, eso no era cimarra. Fome. Entonces ella quiere y siempre quiso que la disciplinaran, que la retaran y todo eso. Pero es un lugar distinto, ¿ya? El punto es que a nadie, en términos generales, le gusta ser disciplinado. La disciplina no produce gozo inmediato. Y es muy importante esto, que lo tengamos en cuenta. Aquí el apóstol, el autor desconocido de la carta a los Hebreos, habla de que la disciplina tiene que ver de manera muy similar a la práctica de un deporte, con la rigurosidad de su práctica. ¿Se fijan que los deportistas que les va bien son aquellos que son más disciplinados y rigurosos con su práctica? O sea, por ejemplo, para mi gusto, de los que yo vi jugar, no me digan pelea ni nada, de los que yo vi jugar a Diego Armando Maradona, el mejor jugador del fútbol que yo vi. ¿Ya? Diego Armando Maradona, tremendo jugador. Pero si él hubiera sido mucho más disciplinado de lo que fue en su carrera deportiva, probablemente nos hubiéramos encontrado con un jugador mucho más grande de lo que fue. La disciplina en el deporte es sumamente importante, y aquí se hace una analogía con eso. Se liga la disciplina de la iglesia con el deporte. Combinando una serie de textos de Proverbios y de Isaías, se nos muestra que cuando la disciplina se recibe con sumisión, con humildad, ella es saludable y benéfica para la vida de la iglesia, para quien ha sido dañado, para aquel que ha ofendido y para toda la comunidad. ¿Por qué? Porque la disciplina, que aparentemente no produce alegría, a su tiempo da el fruto apacible de justicia, produce paz y justicia como resultado de la búsqueda de regresar a la santidad, a la práctica de la disciplina. Y esto tiene una finalidad. Los versículos 12 al 13 nos hablan también, nuevamente manteniendo la estructura del deporte. Dice: por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. La Reina Valera habla de que para que lo cojo no se salga del camino. Hay que volver a entrar en la práctica de la disciplina. Esto tiene como finalidad entonces que la gente que recibe la disciplina se acerque nuevamente a Dios, que busque comunión con Dios. Usted y yo tenemos entonces que volver a la luz. Tenemos que ser reincorporados en la senda, y muchas veces no nos damos cuenta por nosotros mismos. Las manos cansadas, las rodillas debilitadas,
son una figura literaria aquí que hablan de flojera, de debilidad espiritual. En este sentido, la disciplina viene a ser una terapia de rehabilitación para aquel que está cansado, fatigado, para aquel que no quiere correr, para que nuevamente emprenda la carrera del discipulado, del seguimiento de Jesús. Ojo, muy importante, es que la carrera solo será completada y será completado con éxito cuando las heridas del pasado estén curadas y también los peligros del futuro no se presenten como obstáculos impasables por la gente, cuando los obstáculos sean evitados. Para eso está la disciplina de la iglesia, para restaurar y también para ejemplificar con esa disciplina lo que se hace en la iglesia, como una muestra. ¿Se fijan que cuando uno es disciplinado, la gente que no recibe la disciplina ve eso y también aprende? El versículo 13 nos presenta un llamado a una conducta recta que no impida, sino que ayude al bienestar espiritual y ético de las personas. Cuando dice que hagan sendas derechas para sus pies. Cuando yo me comporto éticamente conforme a la palabra de Dios, no pongo obstáculos para la vida de los miembros de la iglesia. Pero si yo me comporto mal y estoy dando mal testimonio, soy un obstáculo, una barrera para la predicación del evangelio. Por eso es muy importante la disciplina, para que los cojos, como dice aquí la figura literaria del texto, no vacilen en su fe cristiana, sino que puedan seguir adelante. Segunda pregunta que vamos a hacer, y aquí yo les quiero invitar a que vayamos a Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 20. Uno de los textos más citados cuando se habla de disciplina. Dice el texto, voy a leer Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 20. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En primer lugar, este texto nos habla de las 3 etapas de la disciplina. Alude a un procedimiento que tiene 3 pasos a seguir. Primeramente, en privado, luego ante testigos y finalmente ante la iglesia, ante la comunidad. Con dichos pasos procedimentales se nos muestran algunas cosas, entre ellas que el objetivo de la disciplina es producir arrepentimiento y mantener, por lo menos en una primera instancia, reducido el conocimiento público acerca del pecado del hermano, porque ese pecado puede hacer caer a los débiles, ¿se fijan? Se busca no solo cuidar a aquel que ha sido dañado, sino también al que dañó, como también a toda la comunidad de los efectos que puede producir la caída de alguien. No es ocultar, es reducir con verdad y amor el daño que produce el pecado en la iglesia. Cuando se hace disciplina, se evita el chisme, el rumor, que son tan o más dañinos para la vida de la iglesia que a veces la caída de alguien. Siempre se cometen pecados contra alguien, contra un prójimo. Y siempre ese pecado es a expensas de la comunidad, daña la vida de la iglesia. Por lo tanto, Jesús nos invita a corregir el pecado, pensando en la conversión de las personas y evitando también que sean humillados públicamente. Esto tiene una verdad relevante para la vida de la iglesia. Si nosotros pensamos en la figura paulina de la iglesia como un cuerpo, tendríamos que pensar, por ejemplo, si yo soy mano y alguien que es pie está dañado, todo mi cuerpo se duele, todo mi cuerpo sufre el daño.
Yo sufro también, aunque sea amado, porque soy parte de ese cuerpo. Esta doctrina de la disciplina de la iglesia ataca la indiferencia y el descuido pastoral frente a la vida de los hermanos. Expliquemos los pasos. El primer paso es la instancia privada entre ofendido y ofensor. Lo que busca aquí es facilitar la confesión del pecado. Cuando yo, cara a cara a la persona, le digo, oye, me fallaste, te equivocaste, cometiste un error, me produjiste un daño, chismeaste de mí, no sé. Piense en cualquier tipo de pecado. Si eso se puede corregir en esa instancia privada, no tiene por qué hacerse pública. Vale decir, eso se zanja en esa conversación privada. Es la etapa de la corrección fraterna entre hermanos, caracterizada por el amor. En la iglesia no solo está el pastoreo que desarrollan tanto pastores como presbíteros, sino que también está el pastoreo, el cuidado mutuo que podemos hacernos entre los hermanos en la fe. Ahora bien, si el ofensor no recapacita y se reniega a confesar y a pedir perdón por el daño que ha causado, un segundo paso, que sigue siendo una instancia privada, abierta a 2 o 3 testigos, es que vayan estas personas y conversen con el que ha ofendido. Con esto, ¿qué hacen? Salvaguardan el testimonio, legitiman a las palabras y a las acciones de aquel que ha sido ofendido. ¿Por qué? Porque si esta persona se mantiene en su error y en su cerrazón, lo que va a permitir es que si hay un proceso disciplinario, hayan testigos de esto y digan, ¿saben qué? Yo conversé con la persona, estas personas estuvieron presentes cuando yo hablé con él no quiso recapacitar, él no quiso pedir perdón. También podrían ser parte de una posible mediación entre las personas, ayudar a conciliar posiciones. ¿Por qué? Porque esos 2 o 3 testigos no solo van a escuchar mi opinión de los hechos, sino que van a escuchar la opinión del otro. Y puede que lleguen a conciliar a los elementos en pugna. Ahora, si no hay reconciliación aún, si no hay reconocimiento al pecado, si no hay arrepentimiento, no hay petición de perdón, el tercer paso apela a la comunidad. Y aquí se nos dice algo que es clave, y que la iglesia, sobre todo la iglesia protestante, ha defendido con dientes y muelas. ¿Qué es? Que la iglesia tiene la autoridad para corregir a aquellos que caen, para arreglar sus propios problemas internos. No necesitamos de los tribunales, ni del Estado, ni de un agente externo para que venga a imponer justicia en la iglesia. Lo necesitamos ¿cuándo? Cuando esa acción que ha cometido, ha dañado a la persona, constituye delito. Por ejemplo, si un hermano le roba algo a alguien, nosotros podríamos presentar una denuncia ante un tribunal. Efectivamente, porque hay un delito. Si hay una violación, si hay algún abuso, puede ser denunciado ante un tribunal. ¿Qué va a terminar con eso? En la cárcel en el encarcelamiento de la persona probablemente. ¿Pero saben qué? La iglesia no puede encarcelar a nadie, porque su disciplina busca otra cosa. Busca castigar el pecado, sancionar el pecado, pero también buscar la restauración espiritual de aquel que cae. Una cosa es la iglesia, una cosa es la justicia. Cada esfera en su lugar. En la esfera de la iglesia tiene autoridad sobre ella misma. Es interesante que una de las pocas ocasiones que los evangelios hablen de iglesia, usen el concepto de iglesia, sea en el contexto de la disciplina eclesiástica. Y este paso necesariamente da cuenta de la existencia de un sistema de gobierno. ¿Por qué razón? Porque sería sumamente terrible, problemático, que todas las personas de la comunidad conocieran todos los datos del pecado, de la caída, y opinaran sobre él. Sería sumamente complicado conciliar una opinión final. En este caso nosotros creemos que por lo mismo el sistema presbiteriano produce ciertas ventajas, porque los líderes actúan responsablemente bajo la dirección del Espíritu, mediante la palabra, buscando que lo que se decida sea la voluntad de Dios. No sé, allí nosotros en un sistema presbiteriano delegamos
autoridad en nuestros presbíteros y pastores para que ejerzan la disciplina y el cuidado de la iglesia con ella. ¿Qué ocurre si un ofensor no acepta la disciplina según este texto? Dice lo siguiente, que si incluso, versículo 17, la parte B del versículo 17, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Los esenios, un grupo religioso que existía en los tiempos de Jesús, castigaban y excluían a los miembros sin ningún miramiento. Los expulsaban al más mínimo error de su grupo religioso. Ellos vivían en el desierto y practicaban disciplinas espirituales muy rigurosas. Por lo tanto, expulsaban a cualquier miembro por cualquier caída. Jesús no acepta que se excluya inmediatamente al pecador que se está juzgando. Pero hay casos en que dicha medida debe tomarse. Y fundamentalmente eso se da cuando aquel que ha ofendido no acepta la disciplina, poniendo en riesgo el bienestar de la comunidad. Se fijan que si hay alguien que se burla en este sentido de aquellos que ejercen la disciplina, distorsiona la vida comunitaria, daña a la comunidad porque no acepta la reprensión, el consejo, la exhortación, la amonestación que las autoridades de la iglesia le están dando. El buen chileno no agacha el moño, no se somete a las autoridades que él mismo ha tenido la posibilidad de elegir mediante una votación. Eso produce un daño en la vida comunitaria. Y la NBI traduce aquello que literalmente decía gentil y publicano como incrédulo o renegado. Y aquí apunta al sentido correcto de lo que dice Jesús. Los judíos rechazaban a gentiles y publicanos. Por eso es muy fácil la acepción de decir, tenlo como un incrédulo o como un renegado. Los cristianos deben actuar de esa manera frente a aquellos que no se someten a la disciplina de la iglesia, a aquellos que no respetan las exigencias mínimas de la comunidad fraterna. Se aparta del grupo a las personas, pero también se aparta incluso y se busca apartar de la comunión, fuera del culto con esa persona que daña la vida en comunidad. De los casos de disciplina que yo he conocido en la vida de iglesia que he tenido, en una ocasión, en la iglesia a la que yo pertenecí por mucho tiempo, se hizo disciplina con un hermano, y ese hermano estaba difamando a las personas que ejercieron disciplina con él. Y lo que la iglesia tomó como sanción inclusive, y se dio a conocer a la comunidad, fue que nosotros como miembros de la iglesia no nos juntáramos con esa persona. Y a ese extremo se puede llegar. ¿Por qué? Porque hay alguien que no se somete a la sanción disciplinaria. Fíjense en el caso. Hay un caso terrible en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5. Yo lo voy a leer para que conozcan de esto. Aquí hay un caso en la Biblia de una expulsión de un hermano. Dice, es ya del dominio público que entre usted un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. A saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. O sea, estaba un joven de la iglesia teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Y de esto se mantienen orgullosos. ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu y ya he juzgado como si estuviera presente el que cometió este pecado. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder yo los acompañe en espíritu, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, para decir levadura como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras.
En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho, estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse a comer. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Heavy metal. Pablo sí que era un rockero de verdad. Terrible. Y una ocasión era profesor jefe de un curso y estaba en un consejo de profesores y teníamos que sancionar a un estudiante que había causado daño a la comunidad educativa. Y yo voté por la caducación de su matrícula. Que se mantuviera en la repitencia y se le caducara su matrícula el próximo año. Y cuando yo voté eso, hubo algunos compañeros, ¿eres cristiano? Nada de amor y nada de compasión. Nosotros tenemos una perversión, queridos. Creemos que cuando amamos, estamos siendo injustos. Y cuando estamos siendo justos, dejamos de amar. La Biblia es sumamente clara. Eso, la expulsión de un hermano, es también la muestra de amor por él. Es una muestra de amor por la comunidad. Porque se le está quitando, es amor por él porque se le quita la posibilidad de hacer daño a personas. Se está limitando la posibilidad de que siga pecando. Y una muestra de amor por la comunidad. Porque la iglesia es liberada del daño que esa persona está produciendo. Fíjense, tremendo pecado. Pablo les exhorta a expulsar a este miembro de la iglesia. Y esa decisión es drástica, pero en algunos casos se debe hacer cumplir cuando la persona no se arrepiente de su pecado y está dañando la estabilidad de la iglesia. Fíjense en esto. Los otros versículos del capítulo 18 de Mateo, volvamos al texto. Los 3 versículos que están aquí, en muchas ocasiones se presentan como algo relacionado con el culto. Y no, pongamos el texto en su contexto para que hagamos una correcta interpretación. Esto está relacionado con la disciplina. Primero, versículo 18. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. La Biblia de Colunga, en una de sus notas de estudio, dice que los términos atar y desatar tienen un sentido jurídico en la literatura rabínica de los tiempos de Cristo y equivalen a prohibir y permitir, respectivamente, del orden moral. O sea, cuando uno ata, prohíbe; cuando desata, permite. Un acuerdo disciplinario de la iglesia, si es tomado con seriedad y con rectitud conforme a la palabra de Dios, será respaldado en el cielo. Tremendo. La disciplina es un ejercicio que Dios cuida y resguarda para la vida de la iglesia. Y otra cosa importante, además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Esto, que nosotros muchas veces lo hemos puesto como una oración, como ponerse de acuerdo. Oye, hermano, ayúdame a orar por una búsqueda de un trabajo mejor, porque dice que si 2 nos ponemos de acuerdo, eso se nos será concedido. Ese texto está relacionado con la disciplina. Aquí, la iglesia que está en un proceso disciplinario tiene que orar para que Dios guíe esa labor, para que seamos librados tanto de la impunidad del pecado como de un espíritu de venganza. ¿Por qué? Porque ser justos no es ser vengativos, es estar y ser muy equitativos y ecuánimos conforme a la práctica y la disciplina. ¿Se acuerdan de la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Eso tradicionalmente se ha puesto como un acto de venganza. Y no es así. O sea, si alguien me pega y yo lo mato, es un acto de venganza. En ese caso, la ley del talión buscaba dar una justa retribución conforme al daño que se había causado. Nada más y nada menos que eso. No era vengativa. Interesante. Eso es lo que busca
Y debemos buscar en la disciplina de la iglesia y para eso debemos orar. Y esto es maravilloso, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Este texto ha sido sumamente aplicado para la vida de la iglesia. Somos poquitos, pero Dios está aquí. En este caso, está hablando de la disciplina de la iglesia. Si 2 o 3 nos hemos puesto de acuerdo conforme a una sanción disciplinaria, tenemos que tener claro que el Señor Jesús está presente en medio de esa decisión. Y esto nos debiera llenar de convicción, de esperanza cuando hacemos disciplina, pero también de profundo temor y temblor. Porque estamos frente a Cristo, llevando a cabo una labor importantísima de la iglesia. Temor y temblor. Cuidado de lo que estamos haciendo, porque Cristo está en medio de nosotros en esa acción. Y una tercera pregunta: ¿qué hacer luego de la disciplina? Y aquí les quiero invitar a leer 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 5 al 11. Dice el texto: si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, hasta cierto punto. Y lo digo para no exagerar, se la ha causado a todos ustedes. Para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien, deberán perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. Con este propósito les escribí para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. A quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Este texto es maravilloso. ¿Por qué razón? Porque nos presenta a alguien, a un hermano de esta iglesia, de los Corintios, que había ofendido en algo al apóstol Pablo. El pecado de moda era dudar del apostolado de Pablo, y lo ponían en tela de juicio, y lo difamaban. Probablemente este hermano haya llegado mucho más lejos en ese pecado, en ese daño al apóstol Pablo. Y Pablo dice que esa acción pecaminosa ha causado un daño, no solo a él, sino que a toda la comunidad. Y la iglesia le impuso la disciplina. Y lo más probable a la luz de este texto bíblico es que este hermano haya sido expulsado de la comunidad, que la iglesia lo haya sancionado severamente. Pero ahora, este hermano, fuera de la comunidad, ha recapacitado, se ha arrepentido y está pidiendo perdón y está pidiendo ser restaurado a la vida comunitaria. Y el apóstol Pablo aquí exhorta a que se le levante la disciplina, restaurándole con amor a la plena vida comunitaria. De hecho, Pablo está confiado en que el juicio de la iglesia ha sido justo, reconoce el asiento que han tenido en este proceso, pero no está de acuerdo con la mantención del castigo cuando esa persona ya ha mostrado arrepentimiento. Si Pablo, al igual que Cristo, habían perdonado al ofensor, la iglesia tiene que hacer mínimamente lo mismo. Era hora de reconciliarlo con cariño, de volverlo a la comunidad. Por eso está pidiendo que la asamblea de los congregados le levante el castigo. Y fíjense por qué les pide esto. Le dice: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Si no se le levanta el castigo al hermano, se va a terminar destruyéndole. Lo que no está en el propósito de la disciplina. Lo que la iglesia debe buscar con la disciplina es que el corazón del hermano cambie. Pero si la iglesia se mantiene dura, insensible y sin perdonar, se le está causando un daño al hermano. Si usted se fija, justicia y amor tienen que ir de la mano. No debe ser de manera distinta. Uno de los mejores predicadores de la historia, Juan, que recibió el sobrenombre de Crisóstomo. Crisóstomo significa boca de oro, o el de habla dorada. Imagínense cómo eran sus sermones para que la gente le dijera así: el boca de oro. Decía en uno de sus sermones sobre este texto: Satanás destruye a algunos mediante el pecado,
a otros mediante una desmesurada tristeza que puede perdurar después del arrepentimiento del pecado. Nos vence así con nuestras propias armas. Tengamos cuidado entonces. Cuando busquemos la disciplina de un hermano, lo que tenemos que buscar con ella no es solo el castigo, la sanción, insisto, que tiene que haber, sino que también el perdón y la restauración del tal. No causemos dolores innecesarios, aumentando tristeza y culpabilidad en aquel que nos ha ofendido. Fíjense en el sentido de la disciplina de este texto. El pastor David Ormachea tiene un libro muy bueno que se llama Adulterio, ¿qué hago? Y en él dice respecto a este texto y a otros textos que hablan de la disciplina lo siguiente, que la iglesia tiene la obligación de disciplinar y aún separar de su medio a quien viole su integridad moral. Cuando alguien comete pecados que afecten el testimonio de la iglesia, ésta debe disciplinar al individuo que ha caído, pero que ama a la iglesia, a Dios y a su familia. El propósito debe ser motivarle a hacer todo lo necesario para volver a ser íntegro. La meta es que renuncie a su pecado, que sienta dolor por su falta y el daño causado, que lo confiese y que lo abandone con una actitud de humillación. Así puede volver a su estado de integridad cuando ha logrado la restauración. O sea, la búsqueda de la disciplina de aquel que ha ofendido es que esta persona, primero, sienta dolor por su falta y por el daño que causó. Cuando alguien siente dolor por el daño que hace, se arrepiente, confiesa el pecado y busca abandonarlo en humillación, en humildad. Cuando esa persona ha dado esos pasos, puede ser reintegrado a la vida comunitaria con todos los derechos de miembro, porque busca su restauración. En ese sentido, si alguien no se arrepiente, si no se duele por el daño causado, no está listo aún para la restauración. ¿Qué quiere decir esto? Que si un hermano ha pecado contra alguien y se arrepiente y se humilla en ese mismo día pidiendo perdón y dice, sí, fallé, cometí un pecado contra Dios y contra ti, como decía el hijo pródigo, ese hermano tiene que ser restaurado, tal cual lo fue el hijo pródigo en ese instante. Pero si un hermano pasan un mes, 6 meses, 1 año, 2 años, no se ha arrepentido, todavía no es tiempo. ¿Se fija que es terrible cuando la disciplina impone plazos? No se debe imponer plazos en el proceso de restauración. En alguien puede durar un día, en otros puede durar 1 año. Pero fíjense el cuidado pastoral de Pablo. Nadie que ha sido disciplinado y se ha arrepentido tiene que mantenerse en ese daño. Hay iglesias que han perpetuado la disciplina de sus miembros. Yo he conocido casos de gente que ha llevado disciplinada 10 años. ¿Qué es eso? Si el hermano sigue asistiendo a la iglesia por 10 años en disciplina, es una muestra de su restauración, de su arrepentimiento, de que busca una vida de integridad con Dios. La iglesia debe buscar eso. Esto es lo que nos enseña el pasaje, que la disciplina no debe convertirse en rigor y misericordia, en el cual no haya lugar para el perdón y la restauración. Piensa usted cuando fue disciplinado por su padre, por su madre. Esa disciplina siempre causó dolor en un momento. Pero ¿cuándo dejó de causar dolor? Cuando usted entiende que eso ha sido justo. ¿Cuándo la disciplina se mantuvo en el dolor? Cuando esa disciplina fue solo expresión de rabia de su padre o madre. Y eso no se convirtió en disciplina, sino en maltrato. Pasa lo mismo en la iglesia. Cuando la disciplina es justa, uno entiende con el tiempo de que eso ha sido para el propio bien de uno. Pero si no hay justicia y hay maltrato, eso produce daño. Si hay arrepentimiento genuino, también debe haber reintegración completa. Si Dios ha perdonado completamente a un hermano, la iglesia tiene que hacer lo mismo con él. Ojo, también no debiéramos permitir nunca que un pecador perdonado sea parte del cuerpo de creyentes y abandone la fe por falta de amor de la comunidad. La iglesia tiene que integrar a los miembros de ella a pesar de los daños que hayan cometido si se han arrepentido. La falta de perdón no solo daña al ofensor, sino a toda la iglesia. Quiero testimoniar algo para que usted entienda. Yo llegué a Puente de Vida, a la iglesia Puente de Vida, y con ello a la iglesia presbiteriana en un contexto donde yo traía muchas ideologías y muchas ideas.
Y una de esas ideas es que decía como un emblema, que sin perdón ni olvido. Y yo llegué al extremo de esas ideas. Tenía un hermano que era funcionario policial y no hablarme con él por 2 años. Siendo miembro de una iglesia y siendo cristiano, siendo un hijo de Dios. No me hablé con mi hermano de sangre por 2 años por esa razón. Y polvorita. Cualquier discusión que había en la mesa familiar, inmediatamente atacando a mi hermano y ahí discutiendo con él y produciendo no solo discordia entre él y yo, sino que discordia entre toda la familia. Para mí, una de las predicaciones más contraculturales y que me ha disciplinado enormemente en este andar cuando llegué nuevamente al Evangelio, cuando el Evangelio se reavivó en esa experiencia en Puente de Vida, fue esto, que la dureza del corazón no es solo de aquel que ha causado daño, sino de aquel que es incapaz de perdonar. Los creyentes siempre somos llamados a perdonar. Siempre. Vale decir, si cualquier hermano o cualquier persona que haya causado un daño tremendo llega a esta comunidad, esta iglesia, esta comunidad tiene que ser inclusiva. Tiene que incluir a esa persona, buscando su restauración. Y evidentemente dentro del perdón que da la iglesia es limitar, por ejemplo, la posibilidad de daño que esa persona hace. Por eso, por ejemplo, sancionar a alguien es una muestra de amor. Pero ojo, perdonar siempre. Siempre. Y sí, costó un montón al principio quedarse callado, pero había que hacerlo. ¿Qué dice el texto bíblico? Que si mi mano es ocasión de caer, ¿qué debo hacer? Cortarla. Inmediatamente. Si yo veo que algo le produce daño a un miembro de la comunidad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cortarlo. De inmediato. Dejar de hacerlo. Eso es predicación bíblica y vida conforme a la palabra de Dios. Si usted ve que algo que yo estoy haciendo le causa daño, no tiene para qué esperar más tiempo. Dígamelo. Y yo voy a dejar de hacerlo por amor a usted. Y esa debiese ser la actitud de todos los miembros de esta comunidad. Si usted está haciendo daño, debe buscar las instancias de que el hermano le diga algo, usted pida perdón, se arrepienta y enmiende ese daño. Ahora bien, si no es un acto pecaminoso, exhorte a ese hermano, ayúdele a que pueda llegar a una comprensión de la fe, pero mientras tanto, limítese. Ponemos un ejemplo en el curso de catecúmeno. En ninguna parte la Biblia prohíbe beber vino. Pero si eso, lo que prohíbe la Biblia, es la embriaguez, la borrachera. Pero si un hermano de la comunidad es dañado en su conciencia viendo a alguien tomar, lo que debe hacerse es evitar ese daño. Yo debo enseñar, ¿sabe qué, hermano? La Biblia no prohíbe beber vino, lo que prohíbe es la embriaguez. Ahora bien, si yo en un asado con miembros de la iglesia no puedo abstenerme de tomar vino por amor a mi hermano, lo único que estoy mostrando es mi debilidad, es mi poca fortaleza. Porque si yo fuera verdaderamente fuerte, lo que debiera hacer es abstenerme. Si no lo hago, es porque eso me está dominando y soy esclavo de eso. Y mi único Señor es Dios, es Cristo. Solo a Él debo someterme, solo a Él debo seguir, solo por Él debo ser dominado. ¿Entiendes esto? A eso nos llama la vida de la iglesia, a perdonar, a reencontrarnos. ¿Sabe quién eran discípulos de Jesús? Mateo, publicano, un vendepatria para la sociedad judía, un traidor porque cobraba impuestos para el imperio. El otro discípulo se llamaba Simón el Celote. Los celotes eran un grupo que buscaba liberar a Israel bajo la vía armada, con la espada en mano. A tal extremo que cuando Jerusalén fue destruida en el año 70, ellos resistieron en un monte llamado Masada. Hay una película histórica que se llama Masada. Si no la ha visto, véala.
Y muestra que esos celotes lo que hicieron cuando vieron que ya estaban inminentemente siendo derrotados, se mataron entre sí. Se mataron entre sí. Y dejaron unos textos escritos buscando que algún día, con esperanza, Israel volvería a Jerusalén y la reconstruiría. Ese era el grado, el nivel de radicalidad que esos sujetos vivían. Y Jesús llamó entre sus discípulos a un publicano y a un celote. Y los hizo vivir por 3 años juntos, comer juntos, dormir juntos, hacerlos amigos. Si hay algo que yo voy a hacer en la eternidad, porque vamos a tener mucho tiempo en la eternidad, es juntarme con Simón el celote y Mateo. Y de verdad, lo estoy diciendo de verdad. Yo les voy a preguntar, ¿cómo pudieron vivir juntos por 3 años sin sacarse los ojos, sin golpearse, sin dañarse? Yo sé la respuesta, pero quiero escucharla de sus labios. Y quiero escuchar anécdotas, historias, alguna cosa así, una cosa bonita, porque soy historiador, entonces me gusta el dato fino. Y quiero escucharles decir, ¿saben qué? ¿Saben cuál va a ser la respuesta esencial? Cristo. Cristo. San Agustín, uno de los mayores teólogos de la historia, dijo, el cristianismo es Cristo. No hay más. No hay nada más importante, nada más valioso. Si usted cree que hay alguna cosa valiosa para mantenerse irreconciliado de su hermano, si usted cree que hay alguna posición tan potente como para no perdonar, no hay nada. Cristo, ese que estuvo en la cruz y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo sé que esto es contracultural. Yo sé que esto nos exhorta fuertemente, pero es mi deber como predicador del Evangelio hablar del perdón. Para reflexionar y practicar. Los objetivos de la disciplina de la iglesia son la gloria de Cristo, la pureza de la iglesia y la restauración del pecador. Segunda cosa que debiéramos reflexionar y practicar, que no hay intocables en la comunidad, que todos somos susceptibles de disciplina. Vale decir, aquí no hay miembros que valen más o que valen menos. Si aquí en la iglesia tuviéramos la posibilidad de tener a la presidenta de la República como miembro de la iglesia, si esa presidenta de la República comete un acto pecaminoso en la comunidad, esta comunidad tiene todo el deber y el derecho de disciplinarla, más allá de su autoridad. Su autoridad está en otra esfera. Aquí en esta esfera somos todos miembros de la comunidad. Usted y yo hemos sido lavados con el mismo precio de sangre. Valemos lo mismo para Dios. Por lo tanto, más intocables aquí en la comunidad. Quien no acepta la disciplina actúa en rebeldía ante Dios y ante la comunidad. Si usted, cuando está siendo disciplinado, quiere escapar de la disciplina de la iglesia, tenga presente que podrá escapar de la disciplina de sus hermanos, pero nunca va a escapar de la disciplina de Dios. Tarde o temprano, Dios hace justicia, porque lo que uno siembra, cosecha. Y eso es una ley inexorable. Dios no puede ser burlado, dice el apóstol Pablo en Gálatas. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Disciplina y amor. Me gustó mucho este texto de Ormachea y yo quiero ponerlo aquí porque es clave. Dice que ningún hombre puede hacer algo tan malo que haga que Dios le ame menos, ni puede hacer algo tan bueno que haga que Dios le ame más. Dios siempre nos ama, su amor no varía. Él es el mismo por todos los siglos. En Él no hay sombra de variación. Su amor es permanente e invariable. Cuando hacemos lo malo, Dios nos ama. Cuando hacemos lo bueno, también nos ama. Nunca deja de amarnos, solo que la manifestación de su amor es distinta dependiendo de nuestra actuación. Cuando hacemos el bien, nos anima y se alegra. Cuando nos equivocamos, nos exhorta y nos sigue amando. Cuando nos rebelamos, nos disciplina y nos sigue amando. Nuestro deber como pastores, como consejeros, como miembros de las congregaciones, es imitar el maravilloso amor de Dios. Debemos amar a los que pecan, a los que no le hemos descubierto su pecado, a los que pecan en aspectos poco escandalosos y hasta los que dicen que no pecan. Debemos amar siempre. A veces recompensamos una obra bien hecha y mostramos nuestro amor con estímulos y recompensas. A veces disciplinamos una mala actuación o un acto pecaminoso expulsando a los rebeldes y restaurando a los arrepentidos. Sin embargo, en todos los casos debemos actuar con amor, en amor que abraza,
besa, acaricia, exhorta, anima, separa o expulsa, y que nunca varía aunque lo manifestemos de forma distinta. O sea, cuando estamos haciendo disciplina, y si llegamos a la radicalidad incluso de expulsar a un miembro de la iglesia, en todo eso estamos mostrando amor. Entonces, pida ayuda a Dios para perdonar las ofensas sufridas. Pida perdón también cuando usted ha dañado a alguien. No es malo eso. Si usted ha dañado a alguien, hacer que se pida perdón, no espere ser amonestado. Ore con la oración que Jesús nos enseñó, sobre todo aquella parte que nos habla del perdón. Perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Busque a alguien que lo haya ofendido. Hable con dicha persona. Encuentre modos para reconciliarse. Y si usted ha pecado, confiese su pecado a Dios. Y también, según la Escritura, somos llamados a confesarnos los pecados los unos a los otros, para que en esa confesión nosotros seamos sanados. Si usted tiene un hermano de confianza, sobre todo si son líderes, pastores o presbíteros de la iglesia, es su deber confesar su pecado. ¿Qué? ¿Eso lo hace débil? ¿Eso lo hace vulnerable? En la comunidad del amor no hay vulnerabilidad, hay restauración, hay sanidad. Y si usted ha escuchado una confesión de un hermano, sea confidente. No viole la confianza a su hermano. Anímele, ore por él. No llame a cadena de oración a toda la iglesia si le expusieron el pecado a usted y solo a usted. Y me quiero permitir una aplicación necesaria para este tiempo. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores en el siglo XIX, en su libro Discurso a mis estudiantes, dijo lo siguiente: no permitamos que nuestra predicación recta y fiel degenere en regaños a la congregación. Algunos llaman al púlpito castillo de los cobardes, y tal nombre es propio en algunos casos, especialmente cuando los necios suben a él e insultan impúdicamente a sus oyentes, exponiendo al escarnio público sus faltas o flaquezas de carácter. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, solo un ejemplo. Ezequiel me mintió. Y yo, entonces me toca predicar el día domingo. Y justo el sermón habla de la mentira. ¿Ya? Entonces lo que yo hago aquí en el púlpito es decir: hay hermanos de esta comunidad que son mentirosos y tienen que arrepentirse. Ezequiel, tú eres uno de ellos. Eres un mentiroso. Arrepiéntete. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo uso del púlpito para expresar el daño que otros me han causado. Y estoy convirtiendo a este lugar en el castillo de los cobardes. ¿Por qué? Porque si Ezequiel es coherente, se va a quedar callado allí en su silla. Y no se va a defender en este contexto. Estoy usando cobardemente una instancia que se me ha dado a mí y se me ha delegado a mí para ejecutar con responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Como plantador de esta iglesia, evidentemente yo veo pecado, daño y cosas, y tengo que hablar con respecto a eso, pero tengo que ser cuidadoso, no mencionar a nadie, no buscar dañar a las personas, buscar restaurar y sanar con mi predicación. Eso es lo que debo hacer, buscar un cambio de vida en las personas, que esas personas se acerquen a Cristo, no dañarles más y enrostrarles el pecado a las personas. Ahora, ¿por qué quiero hacer esta aplicación? Porque hoy día hay otras tribunas, hay otros lugares. Hoy día estamos más conectados que nunca. Y hoy día no solo los púlpitos se transforman en el castillo de los cobardes. Las redes sociales, por ejemplo, a veces se transforman en eso. Y producimos declaraciones. Y buscamos, no sé, este hermano traidor hizo tal cosa, este hermano mentiroso, este hermano calumniador, este aquí, este allá. Cuidado con el uso que usted da a esos espacios. No sea alguien que convierte su acción en el castillo de los cobardes. Las redes sociales, las conversaciones de pasillo, el púlpito, no es el espacio para la disciplina así, esta disciplina que castiga, que sanciona. Esa es una actividad propia de la comunidad
delegada en sus pastores y presbíteros, en sus autoridades. No contamine a la iglesia con su imprudencia, con su falta de amor, con su egoísmo, con mirarse el ombligo. ¿Se acuerda lo que usted tiene que hacer según Mateo 18 cuando ve a alguien que le ha causado daño? Vaya con él primero. Dígale, ¿sabe qué? No me pareció tal cosa. ¿Y sabe qué? Si esa persona es coherente con Cristo, va a pedir perdón, va a causar la restauración del daño causado. A eso tenemos que llegar como comunidad. A tener la posibilidad de siempre hablar con franqueza, con verdad, y que esa verdad nunca sea disociada del amor. Que Dios nos bendiga y nos ayude.